Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marco Galicia y es para mí un gusto poder compartir con ustedes este espacio virtual. De antemano agradezco su atención a mis videos y publicaciones que realizo en diferentes redes sociales. Le invito a que se suscriba a mi canal, dele clic a la campanita y así estará al pendiente de nuevas publicaciones y videos que suban a esta plataforma. Este video forma parte de un ciclo que denomino Evaluación de riesgos empresariales. Y el tema de este video es 4 respuestas adoptadas por parte de las empresas ante los riesgos. Empecemos. Primero hay que tener claro de que todas las organizaciones, independiente de su tamaño, de la estructura, del sector al que pertenecen, afrontan riesgos. Estos riesgos pueden provenir de diferentes fuentes. La misma esencia del negocio, el mismo giro del negocio es una de ellas, los clientes a los que nos dirigimos, los proveedores, de ahí pueden surgir, estas pueden ser fuentes de riesgo, ¿sí? Para las empresas, las materias primas que utilizamos, las relaciones laborales que tenemos, etcétera. Pues bien, bajo este análisis de riesgos, un riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra y cuando esto ocurre, llegue a afectar negativamente la consecución de los objetivos empresariales planteados por la organización. Ahora, estos riesgos se pueden clasificar de acuerdo a cómo se afrontan o cómo se administran en riesgos inherentes y riesgos residuales. Los riesgos inherentes son los que afectan la consecución de los objetivos empresariales en el caso de que la empresa no disponga de medidas o controles para mitigarlos. El riesgo residual es el riesgo que puede afectar la consecución de los objetivos empresariales, pero que queda después de aplicar medidas administrativas o controles. Ahora, después de un proceso en el que la administración de la entidad ya ha identificado y evaluado los riesgos, debe establecer cómo los va a afrontar. Cuando digo después de que ya haya identificado y evaluado los riesgos, es porque la identificación y evaluación de riesgos es un proceso previo que explico en otros videos, por cierto, y que lleva insisto, es un proceso de análisis, ¿sí? Tiene mucho que ver, pues, la perspectiva, la posición de la entidad ante el riesgo, tiene que ver, por ejemplo, el giro del negocio, la exposición al riesgo por el giro del negocio, por los clientes, por los proveedores, etcétera, las fuentes que les platicaba hace un momento, y después de evaluarlos, la administración dice, bueno, muy bien, ¿y ahora cómo vamos a afrontarlos? Entonces, la respuesta que adopte la administración le permitirá tener un menor riesgo residual. ¿Recuerdan? El riesgo residual es el que queda posterior a establecer controles y medidas para mitigarlos. Entonces, esa respuesta nos va a permitir tener un menor riesgo residual. Ahora, ¿qué respuestas podemos dar a los riesgos? Son 4 esencialmente. La primera es aceptar el riesgo. Dice, no se adoptan medidas que afecten la probabilidad o el impacto del riesgo. Esto es por parte de la empresa. Acá
hay que tomar en cuenta cuál es la tolerancia al riesgo por parte de la administración. La tolerancia al riesgo es el nivel aceptable que va a establecer la entidad para las variaciones de desempeño en cuanto a la relación de la consecución de los objetivos empresariales. Entonces, operar dentro de un rango de tolerancia al riesgo le va a proporcionar a la dirección una mayor confianza para lograr sus objetivos. Entonces, no adoptar medidas que afecten la probabilidad o el impacto del riesgo tiene que ver con la tolerancia al riesgo que la administración presente o adopte. ¿Sí? Respuesta número 2. Evitar el riesgo. En este punto, se abandonan las actividades que den lugar al riesgo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si identificamos que una unidad de negocio es una fuente de riesgo y que no podemos, después de un análisis en cuanto a los controles que pudiéramos implementar, vemos que aún tenemos una alta exposición al riesgo, entonces podríamos decir, evitemos el riesgo abandonando las actividades que den lugar al riesgo, es decir, eliminemos esa unidad de negocio que les planteo, por ejemplo. O si estamos planificando una expansión del negocio y esa expansión es la fuente principal que genera el riesgo, pues tendremos que reducir el grado de expansión o eliminar ese plan de expansión. Sí, toda vez ese sea el factor del riesgo, la administración puede considerar evitar el riesgo eliminando o reduciendo pues la actividad fuente de riesgo. El punto número 3 es reducir el riesgo. En este punto se adoptan medidas administrativas o controles para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo. Ahora bien, hay que tener claro que los controles que se establezcan, que se impongan para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, estos controles no deben de perder de vista los objetivos de negocio de la entidad. Yo voy a establecer eh, una serie de controles o un mecanismo de control, pero que deben de ir encaminados a cumplir los objetivos de negocio de la entidad. Un sistema de control, en otras palabras, debe colaborar con la consecución de esos objetivos, no debe de causar tropiezos para lograrlos. Eso, pues, es dentro de la intuición del analista que defina los controles a implementar, no perder de vista los objetivos empresariales, apoyarlos y no entorpecer su logro. El punto número 4 es compartir el riesgo. En este caso, se transfiere o comparte el riesgo a otros. ¿Cómo se hace esto? Puede ser a través de la contratación de seguros. Si una actividad, un proceso que nosotros identificamos como fuente de riesgo para la consecución de los objetivos empresariales, pues una de las medidas que podemos tomar eh, en complemento es compartir el riesgo. Entonces, por ejemplo, para esa actividad, para ese proceso, pues podemos contratar seguros. Al contratar un seguro, pues estaremos compartiendo el riesgo con la compañía aseguradora. Otra medida acá puede ser el establecer negocios conjuntos con otra entidad u otras entidades o un grupo de empresas, ¿sí? Afrontamos la actividad o el negocio fuente de riesgo
Y pues al haber varios involucrados en el negocio, estaremos compartiendo el impacto del riesgo. Otras pudieran ser la cobertura de transacciones o bien la tercerización de una actividad. Contratar a una empresa tercera para que realice cierta actividad que previamente identificamos como fuente de riesgo. Ahora, cualquiera de esas 4 respuestas al riesgo que podemos adoptar o la gerencia puede adoptar, se debe de considerar estos 2 puntos. El primero, la segregación de funciones. Se debe hacer una adecuada segregación de funciones que permita que la respuesta adoptada logre la reducción prevista de la importancia del riesgo. Es decir, que cualquiera de estas respuestas debe de evitar enfocarse en la responsabilidad de una persona. Es mejor que sea segregada la respuesta al riesgo, una segregación de funciones para responder a ese riesgo, para que así se reduzca la importancia del riesgo. El punto número 2 es considerar el costo-beneficio. El costo que significaría implementar o adoptar cualquiera de estas 4 respuestas en un balance con los beneficios posibles que se pudieran tener. Espero haya sido de utilidad esta información y este análisis. Compleméntelo con la información que estaré compartiendo, que comparto en otros videos en este breve espacio que denomino evaluación de riesgos empresariales. Visita mi página www.marcogalicia.com. Ahí están los enlaces a diferentes redes sociales, o bien sus preguntas o consultas diríjalas a mi correo m.g@marcogalicia.com. Suscríbase a mi canal. Fue un gusto para mí compartir con ustedes. Hasta la próxima.